La historia de la teología de la liberación. América Latina, década de los 60 y 70 del siglo pasado. Un continente marcado por una pobreza brutal, dictaduras militares y una enorme brecha entre ricos y pobres. En medio de este caldo de cultivo nació una de las corrientes teológicas más influyentes, polémicas y revolucionarias del siglo XX. Una teología que no se escribió en universidades de Europa, sino en los barrios marginales y las comunidades campesinas. Esta es la historia de la teología de la liberación. Primero, los orígenes y el terreno fértil. Para entender su nacimiento hay que ver el mundo que lo vio nacer. Primero, el contexto político. La Guerra Fría divide al mundo. En América Latina, las teorías de la dependencia explican que la pobreza no es casual, sino el resultado de un sistema que explota a los países pobres. Y segundo, el contexto religioso. El Concilio Vaticano II sacude a la Iglesia Católica. Ahora se habla de abrir las ventanas y, crucialmente, de hacer una opción preferencial para los pobres. Estos dos ingredientes crearían una explosión. La chispa se encendió en Medellín, Colombia, en 1968. Allí los obispos latinoamericanos hicieron algo radical. Miraron la realidad de su continente y la denunciaron como un estado de pecado estructural e injusticia institucionalizada. Este fue el pistoletazo de salida, y pronto surgieron sus voces teóricas. Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano, es el fundador. En 1971 publicó el libro clave Teología de la Liberación. Para él, la teología no es solo reflexión, es acción, es crítica de la práctica a la luz de la fe. Leonardo Boff, desde Brasil, impulsa las comunidades eclesiales de base, SEX, donde el pueblo lee la Biblia juntos y descubre que Dios está de su lado. Juan Luis II habla de una hermenéutica de la sospecha, releer la Biblia desde los ojos de los oprimidos. Su método era simple pero revolucionario: ver la realidad del pobre, juzgarla con la Biblia y actuar para transformarla. 3. La confrontación, mártires y represión. Una teología que llama a transformar las estructuras injustas no podía pasar desapercibida y pagó un precio muy alto. Desde la política fue brutalmente reprimida. Los gobiernos militares la vieron como una amenaza marxista. Conquistas, sacerdotes. Desde la política fue brutalmente reprimida. Los gobiernos militares la vieron como una amenaza marxista. Catequistas, sacerdotes y obispos fueron perseguidos, torturados y asesinados. El caso más emblemático, el de Óscar Romero, el arzobispo de El Salvador, asesinado en 1980 por denunciar las injusticias de su gobierno, se convirtió en el mártir supremo de este movimiento. Desde Roma también llegó la confrontación. El Vaticano, con el Papa Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, publicó 2 instrucciones criticando su uso de conceptos marxistas como la lucha de clases. Temían que se redujera la fe a un proyecto puramente político. Teólogos como Bock fueron reducidos al silencio. Capítulo 4. El legado. ¿Murió o se transformó? Con el fin de la Guerra Fría y la presión del Vaticano, muchos declararon muerta a la teología de la liberación. Pero se equivocaron. No murió, se transformó y expandió. Surgieron nuevas teologías: liberación, negra, feminista, indígena y ecologista. Su principio central, la opción por los pobres, caló hondo en la pastoral de toda la Iglesia en América Latina, y su influencia tuvo un resurgimiento inesperado con el Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano. Sus frases como una iglesia pobre para los pobres y sus críticas a la economía que mata son un acto directo de la teología que nació en las bases de su continente. Conclusión. La historia de la teología de la liberación es la historia de una pregunta incómoda y poderosa. ¿Qué significa creer en Dios en un mundo lleno de pobres? Fue un intento radical de llevar la fe de los templos a las calles, de leer el Evangelio no como un consuelo para el sufrimiento,
sino como un llamado a acabar con sus causas. Más que un conjunto de ideas, fue un movimiento que, con todos sus aciertos y errores, cambió para siempre la manera de entender la misión de la Iglesia en el mundo. ¿Crees que la Iglesia debe tener un rol activo en la lucha por la justicia social? Suscríbete para más historias que conecten la fe y cultura. Comparte. Si aprendiste algo nuevo hoy,